Como decíamos, que el libro de Esdras narra la historia post-exilio del pueblo de Israel, que estuvieron 70 años allí cautivos, 70 años de esclavitud, y en esos 70 años pasaron cosas en el pueblo, en Jerusalén pasaron cosas, sobre todo en la gente que estuvo cautiva. Y lo que pasó en esa gente fue que su imagen fue como deteriorándose, la fe de muchos fue como mermando y la de otros fue aumentando. Esa fe de ya vamos a volver un día a nuestra tierra y vamos a adorar a Dios y vamos a servir a Dios. Ese sentimiento que nunca tuvieron que perder, pero que les nació en esclavitud. Y qué triste que es eso. Que ese sentimiento de cuando volvamos vamos a servir a Dios, les nació cuando estuvieron en aprietos. Pero durante cientos de años tuvieron el mismo mandato y lo discutieron y no lo hicieron. Pero cuando estuvieron cautivos dijeron, pero cuando volvamos vamos a servir a Dios, vamos a adorarle. Le pedían que canten y escribieron una canción sobre eso. Y decían, ¿cómo vamos a cantar si no estamos en Jerusalén y el templo no está en pie? No podemos cantar si estamos lejos de Jerusalén. Pero después volvieron a Jerusalén y como la vieron muy destruida no hicieron nada, ni adoraron a Dios, ni reconstruyeron el templo durante 16 años. Que es un paralelo de lo que pasa con mucha gente y estaba recordando la cantidad de publicaciones que he visto con mensajes como, por ejemplo, cuando termine esta pandemia y volvamos a las reuniones, voy a ser el primero en llegar. Y parece algo loable, pero ¿sabes qué? Siempre tenés que ser el primero en llegar. No tenés que esperar a que pase la pandemia. O cuando termine la pandemia, no me van a sacar de dentro de la iglesia. Dios te oiga y que te dure para siempre ese sentimiento. No que sea algo que nace ahora en pandemia, sino que después sea así. Porque es lo que le pasó a Israel, lo mismo. Dijeron, cuando volvamos a Jerusalén vamos a adorar a Dios. Pero pasaron 16 años, se construyeron sus casas artesonadas, amarmoladas, dice el profeta Ageo, con cedro, con maderas que traían de lejos, pero la casa de Dios estaba abandonada. Entonces vamos a ver algunas enseñanzas que podemos sacar de Esdras 3. Yo le puse como título adoración y culto a Dios, o alegría y adoración en tiempos contradictorios, porque cuesta a veces adorar a Dios y ofrecerle culto o servirle cuando los tiempos son contradictorios. Y creo que estamos viviendo un tiempo contradictorio. Pero ¿saben qué? Igual tenemos que adorar a Dios, igual tenemos que hacer nuestro culto a Dios, igual tenemos que tener alegría. Así que vamos a ver qué nos enseña Esdras, este profeta post-exilio y profeta de la restauración, porque fue un escriba, un maestro del tiempo de la restauración, y que creo que es el tiempo que nosotros estamos entrando a vivir ahora, el tiempo de la restauración de algunas cosas. Alegría y adoración en tiempos contradictorios. Esdras capítulo 3. Le doy tiempo para que busquen su Biblia. Esdras capítulo 3. Y bueno, narra eso, el regreso del pueblo bajo la dirección de algunos líderes políticos. Pero después de eso viene Esdras, que era un líder religioso. En el medio encontramos personajes como Nehemías, como Josué, Zorobabel, que era el gobernante, y cada uno tuvo su parte, pero Esdras tuvo la parte de la palabra, enseñar la palabra al pueblo para animarlos a que hagan la obra, porque Esdras lo que hizo fue volver a enseñarles a que sirvan a Dios. Vamos a ver qué nos muestra el libro de Esdras, así en resumidas cuentas. El libro de Esdras narra las vivencias del pueblo de Israel luego de su retorno del cautiverio. Les recuerdo 70 años. Durante 50 años el templo estuvo abandonado, quemado, destruido. Todo lo quisieron tirar abajo, de hecho lo tiraron abajo. Así que 50 años de abandono del templo. Y 50 años después es que pasa esto que vamos a leer. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaban melancólicos y estaban esperanzados. Parece contradicción eso, ¿no? Melancólicos porque recordaban, ¿te acordás
cómo era el templo. El templo que hizo Salomón era majestuoso, era glorioso, era lujoso, era adornado todo su interior enchapado en oro, en cedro. El trono, dice que no hubo un trono, las escaleras del templo nomás ya eran llamativas porque no había escaleras semejantes. Tan solamente las escaleras ya eran llamativas, así que imaginemos el resto todo adentro. Y el pueblo estaba melancólico, los viejos, los que recordaban el templo, estaban melancólicos, recordando qué hermoso templo que teníamos. Y estaban esperanzados, algún día vamos a tener otro igual. Y ahí ya había un error, porque nunca el templo iba a ser igual, porque no estaba Salomón, porque ya no tenían tanta plata, porque no tenían las mismas condiciones, porque ahora tenían que preocuparse en que no los ataquen y tenían que reedificar de a poco. También estaban temerosos pero decididos. Vemos en este capítulo precisamente que deciden hacer el culto a Dios, pero a las apuradas porque posiblemente los atacaban los vecinos. ¿Quiénes eran los vecinos? Los vecinos eran una mezcla de asirios con otros pueblos que habían sido traídos en lugar de los israelitas que habían sido llevados cautivos. Compartían un poco de la fe de Israel, pero también tenían un poco de la fe de los asirios y de la mezcla de otros pueblos. Entonces, los israelitas tenían este miedo de que los iban a atacar por estar adorando a Dios. Entonces, pero igual, ese miedo no los frenó. Estaban temerosos, pero decididos. Vamos a hacerlo aunque tengamos problemas. Estaban cimentado en su fe, era un pueblo cimentado en su fe y que estaba poniendo cimientos nuevos. No es un juego de palabras, sino que es eso. La fe que tenían hacía que también pongan cimientos nuevos en lo que estaban haciendo. Saludamos a Belén y a Gabriel, que Dios bendiga, Emma desde el norte, de Salta, Daniel y Adriana y Jessy desde Zapala, que Dios los bendiga, pastores queridos, José Undiner, Yanelis Castro desde Panamá, Dios te bendiga, Mirta Sandoval desde Rosario. Qué bueno es la familia del Señor, que está en todas partes, los amigos, los hermanos, estamos en todas partes. Estaban poniendo cimientos nuevos, y es un pueblo que finalmente fue restaurado. Qué lindo es que algún día podamos decir, o cuando alguien dice, finalmente logré estar como quería. En los papeles ellos estaban restaurados, pero en la práctica ellos se veían como que algo les faltaba. O sea, en los papeles habían vuelto a su lugar donde querían estar, pero la realidad decía que no era como querían estar. Y hay que aprender a convivir con eso. A veces no se trata de resignarse, sino de que vamos de a poco. Tenemos lo que esperamos, pero a veces no de la forma que lo esperamos. Y a veces no será en el tiempo que lo esperamos. Bueno, este era el pueblo de Israel en aquel momento. Vamos a ver algunas cosas importantes. No siempre tenemos todas las circunstancias para estar alegres y adorar. No siempre el día va a empezar y va a terminar como quisiéramos que empiece y termine. No siempre los números van a cerrar. No siempre las actitudes de la gente van a ser las esperadas. No siempre las cosas van a salir como las pedimos. ¿Cuántas veces uno dice, ¿qué más me puede pasar? Y termina pasando lo que pensó que no le podía pasar. Y aunque no siempre tenemos todas las circunstancias para estar alegre y adorar, el culto a Dios siempre debe continuar. O sea, no hay un aliciente que nos diga, ¿sabes qué? Te entiendo si no adoras a Dios. Tenemos, gracias a Dios, el ejemplo de Job, que aún perdiendo a todo y a todos a su alrededor, dice que se postró y adoró. Y cuesta, nadie dijo que sea fácil, nadie dijo que nos salga de una, nuestra carne no le gusta eso. Pero Dios sigue estando en el trono. Saludamos a Benji, Dios te bendiga, Benji, Jeremías, que están ahí seguramente mirando. Dios siempre sigue estando en control y sigue estando en el trono y sigue siendo merecedor de mi adoración y mi alabanza,
aunque yo tenga todo el mundo dado vuelta a mi alrededor, aunque todo mi piso se mueva, aunque todo mi sistema esté conmocionado, Dios está en el trono y sigue siendo el Señor. Entonces, mi culto a Dios tiene que continuar. ¿Será con una alegría, con una lágrima de alegría o será con una lágrima de dolor? Pero el culto tiene que seguir. Le diremos a Dios, ¿cuánto me duele, Señor? O le diremos, Señor, estoy contento, pero el culto tiene que seguir. Otra cosa que podemos sacar del libro de Esdras es que la vida espiritual es antes que nada. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo hizo algo interesante, reconstruyeron el templo antes que las murallas. ¿Y qué significativo que es esto? Porque el principio es esto: si no tenés tu vida espiritual ordenada o arreglada, por más que te asegures económicamente, físicamente, por más que construyas un castillo alrededor, nada de lo que tengamos o lo que seamos es seguro. Pero cuando la vida espiritual, cuando lo espiritual es el centro, todo lo demás estará asegurado. Y el pueblo de Israel empezó por el culto a Dios, por el templo, por el lugar de culto, antes que por las murallas, porque era más importante arreglar esa parte que lo otro, porque lo otro se aseguraba arreglando la parte cúltica, la parte espiritual. Así que es un buen principio para tener en cuenta. Y lo otro también es que motivo de alegría siempre habrá, aunque no siempre será como lo pensamos. No siempre las cosas tendrán la forma en que las soñamos. No siempre el príncipe esperado será de color azul. No siempre la princesa será como la que uno imaginó. No siempre los hijos serán como uno pensó que iban a salir. No siempre tendremos lo que soñamos alguna vez tener. Pero siempre tenemos que estar agradecidos por eso. Siempre tenemos que estar contentos y satisfechos de que tenemos lo necesario, lo que Dios nos prometió, y que lo demás es bendición, es yapa, como decimos. Entonces vamos a entrar de lleno en la historia de Israel. El pueblo que llega al lugar, a Jerusalén, y en nuestra Biblia dice restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y eso es importante, una convocatoria. Dice, se juntaron como un solo hombre, todos juntos. Todos tenían la misma idea. Ahora hay que recordar esto no pasó inmediatamente, pasó varios años después de que habían regresado. ¿Y por qué pasó? Porque vino alguien y los retó. Vino alguien y les dijo, están haciendo mal las cosas, se están equivocando, están poniendo otras prioridades, les va a volver a pasar lo mismo, aprendan, cabezones. Algo así fue lo que les dijo el profeta. Pero bueno, lo importante es que se juntaron como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. La idea era restaurar el culto, volver a hacer lo que uno ha dejado de hacer. Restaurar el servicio a Dios que había sido abandonado. Restaurar el altar de Dios que había sido destruido. Dice, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. O sea, había pasado tiempo, restauraron la adoración a Dios, pero la casa de Dios todavía estaba abandonada. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios,
para que trajesen madera del cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. O sea, ellos estuvieron dispuestos a servir a Dios y colocaron el altar, dijeron, vamos a hacerlo antes que nos ataquen, pero no reconstruyeron el templo. Y ahí estaba un poquito el problema. ¿Cómo sigue? Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Qué buena es esa palabra, activar, actívese, activar, activen, me gusta cómo suena. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían otra vez para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Saludamos a Soraya Vergara desde Centenario, que Dios bendiga a Soraya, Elida Aguilera desde Bariloche. Qué bueno la familia del Señor, que estamos en todos lados. Entonces vamos a ver. Vemos en la historia del pueblo que regresó algunas lecciones importantes sobre nuestro culto a Dios. Vuelvo a decirles, a situar nuestra cabeza en esta situación que es paralela a la que nos pasa a nosotros. Ellos estaban pasando un tiempo que durante muchos años, no fueron 9 meses como nosotros que estamos encerrados 9 meses, sino que fueron 70 años. Durante 50 años estuvo el templo abandonado, tirado, destruido. Y durante todos esos años el pensamiento era, cuando volvamos a Jerusalén vamos a adorar a Dios. Cuando volvamos a Jerusalén vamos a servir a Dios. Y volvieron a Jerusalén y no lo hicieron de una. Por eso vuelvo a decir, cuando uno escribe en Facebook, ya vamos a volver a nuestros templos y vamos a servir a Dios, me da alegría a veces, pero también digo, pero esto nunca tendría que haber sido diferente. Siempre tendría que haber estado el mismo sentimiento, siempre tendría que haber estado el mismo entusiasmo. ¿Por qué tiene que cambiar ahora con una pandemia? O sea, bienvenido sea si después de esto van a cambiar algunas cosas. Pero el pueblo le pasó y lo tuvo que aprender de esta manera. ¿Por qué nosotros vamos a tener que aprenderlo de la misma manera? A ver, mi culto a Dios no depende de factores externos. Ellos no tenían el templo todavía, pero igual hicieron el altar. La lógica establecía que tenían que haber construido todo y bueno, y después inaugurarlo con un sacrificio. Pero el apuro y el miedo dijeron, no, si nos atacan, vamos a adorar a Dios antes. Y eso es rescatable. Que ellos, aunque tenían miedo, dijeron que nada nos prive de adorar a Dios. Aunque sea el altar pelado sobre el terreno donde antes estaba el templo, pero nosotros vamos a ofrecer sacrificios a Dios. No era el mejor templo, pero era la mejor oportunidad para adorar. Y cada día nos presenta el mismo dilema. A veces no será el mejor día, pero siempre es una buena oportunidad.
siempre es una buena oportunidad para ejercitar el alma, adorar, aunque las condiciones no estén dadas para adorar. Y renovar los votos a Dios antes que vengan días mejores. Y conste que lo puse a propósito esto de días mejores, porque la gente siempre renueva los votos cuando vienen días peores. Cuando están en un hospital dicen, cuando salga del hospital voy a ir a la casa de Dios y voy a ofrendar todo lo que nunca ofrendé, voy a ir a todos los cultos que nunca fui. Un día se sanan y nunca más aparecieron. Entonces, hay que adorar a Dios y renovar los votos con Dios antes que vengan los días mejores, porque en los días mejores muchas veces nos olvidamos de los votos que le hicimos a Dios. ¿Y por qué hablo de votos? Porque el pueblo ofreció sacrificios, dice, holocaustos, que eran todas manifestaciones del pacto que ellos tenían con Dios y que Dios había hecho con ellos. Era una forma de decirle a Dios, Dios, nosotros seguimos con el pacto y queremos reafirmar lo que un día te dijimos. Entonces por eso ofrecían culto a Dios, sacrificio a Dios, votos a Dios. Hay que renovar los votos a Dios antes que vengan días mejores. Antes que las situaciones sean perfectas y en vez de irte al culto te vayas de vacaciones porque tenés salud, hay que renovar los votos a Dios. Mucha gente pide oración cuando está mal, pero después, cuando está bien, lo esperamos para que venga a adorar. Y desgraciadamente a veces no lo vemos. Por eso digo esto. Y este es un dilema que a veces nos presenta la vida. ¿Hay que estar bien para adorar o hay que adorar a Dios? Hay que adorar para estar bien. A veces adoramos por fe y a veces adoramos porque nos nace. Pero como sea, hay que adorar a Dios. Aunque lo hagamos por fe, porque creemos que vamos a salir adelante, o aunque lo hagamos porque tenemos motivos de sobra para hacerlo, pero hay que adorar a Dios. Pero muchas veces uno de los reformadores cuenta de que, un discípulo de él, cuenta de que él hablaba siempre de la fe, de lo importante que era tener fe, y que tenía que no podían vivir sin fe, y todo su mensaje era en torno a la fe. Y él le dijo, maestro, ¿qué pasa si yo no tengo toda la fe que necesito? Y le dijo, bueno, seguí orando y creyendo hasta que tengas fe. Y el discípulo pensó que se estaba burlando de él, pero con el correr de los años, él decía, tuve que aprender a creer que tenía fe hasta que un día tuve fe. Pasa con la adoración también. Hay que adorar aunque a veces cueste, hasta que un día te salga solo el adorar. No porque estés bien, sino porque hay que hacerlo, porque hay que adorar a Dios, hasta que cuando vengan los motivos para adorar te sobren. Así que, ¿estar bien para adorar o adorar para estar bien? Las dos cosas son válidas. Vale adorar a Dios por fe, y vale adorar a Dios porque tenés motivos para hacerlo. El servicio a Dios no es algo que uno puede demorar. No se puede decir cuando esté mejor, cuando esté más desocupado, cuando me reciba, cuando termine los estudios, cuando tenga tiempo, cuando mis hijos crezcan. Parecen argumentos válidos todos, pero es una forma de decir, todo esto es más importante que mi servicio a Dios. Y al pueblo le pasó esto, que llegaron y se ocuparon primero de sí mismos, y está bien que se hayan ocupado, pero en un momento se olvidaron de que dijeron que iban a hacer con la casa de Dios. Y tuvo que venir el profeta para exhortarlos y decirles, están equivocándose. Y le dice algo que es muy actual. Le dice, ustedes trabajan mucho y cosechan poco, reciben poca paga. Reciben paga y la reciben en saco roto. Juntan la cosecha y se les pierde, no se dan cuenta por qué. Y él mismo responde, es porque ustedes están todos bien, pero la casa de Dios está abandonada. Entonces, el servicio a Dios no es algo que uno puede postergar. Y esto estuvo bueno porque los israelitas
En un momento reaccionaron y dijeron, no, tiene razón el profeta. Vamos a adorar a Dios aunque no tengamos templo. Vamos a ofrecer sacrificio a Dios aunque no estén las paredes. Vamos a empezar aunque solo tengamos el altar. Y así lo hicieron. Las condiciones ideales van y vienen y a veces no llegan, pero eso no tiene que frenarnos. Si dijimos que vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo. Y posiblemente mientras lo hagamos, se den las condiciones. Y en este caso se dieron, porque cuando ellos empezaron a servir a Dios, dice que comenzaron a venir la madera de los tirios, de los sidonios, y comenzó a cumplirse el decreto del rey. Entonces, las condiciones ideales posiblemente no siempre estén. A veces van, a veces vendrán y a veces nunca vendrán. Pero uno tiene que estar en una situación ideal, no la condición. Las prioridades deben reajustarse a menudo. ¿Qué es prioritario? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo principal, lo central? Cada tanto uno tiene que hacerse esa pregunta. El GPS nos ha enseñado de que vale la pena recalcular. Vale la pena decir en la próxima, gira a la izquierda y vuelva para atrás y vuelva a tomar otra ruta. Vale eso en la vida, vale en la ruta, vale en la vida también. Reajustar las prioridades, decir, voy a hacer de esto una prioridad, voy a dejar de postergar esto. ¿Por qué hay tanta gente que tiene talentos para Dios, pero todavía está especulando cuándo los va a usar? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente que sabe cómo hacer la obra de Dios, pero todavía no la está haciendo? ¿Por qué? Hay que recalcular, hay que reconsiderar, hay que decidirse. Y oposiciones y trabas son seguras, pero no deben ser determinantes. Ellos desde que llegaron al lugar tuvieron la oposición de los vecinos. Tuvieron la oposición de aquellos que no querían que se reconstruya el templo. Y si ellos esperaban a que los vecinos se calmen o que los vecinos estén de acuerdo, nunca iban a reconstruir. Pero se animaron un día, se activaron, por eso digo, me gusta esa palabra, porque se activaron. Y no esperaron a que el enemigo se calme. Dijeron, tenemos miedo del enemigo, sí, pero vamos a adorar a Dios. No vamos a postergar nuestro servicio a Dios por el miedo. Las oposiciones y trabas siempre van a estar, pero no deben ser determinantes. Eso no tiene que frenarlo a uno. Conocí a una persona de un país que vivía en un país donde el evangelio estaba proscripto. Y me senté a charlar con esta persona porque me llamó la atención que en una reunión no bajó los brazos. Y yo le dije, ¿por qué estuvo todo el culto con sus brazos así, de esa manera? Y estaba como en silencio, no hablaba. Y me dice, ¿sabe qué pasa? Que en mi país no podemos levantar las manos así. Y yo quiero disfrutar todo el tiempo que pueda hacer esto, levantar mis manos ante Dios y adorarlo. Yo estoy acostumbrado a adorar a Dios en silencio, para adentro, porque mi vecino no puede escucharme que diga, te amo Dios. Entonces yo puedo decir, te amo Dios en mi interior y ya me acostumbré a eso. Pero la libertad que siento de levantar mis manos acá y decirle a Dios con mis manos que me rindo ante Él, quiero disfrutarla. Por eso estuve todo el culto así, aunque después me dolían los brazos. Y nada. O sea, a estas personas no los priva la situación, el poder expresarle su amor a Dios. Quizás no pueden levantar sus manos, quizás no pueden aplaudir, quizás no pueden cantar, quizás no pueden gritar, pero en ese país hay muchos creyentes y muy fervorosos, y han salido creyentes muy activos, muy dinámicos. Porque la oposición y traba están siempre, pero no tienen que ser determinantes, no tienen que ser tajantes, no tienen que ser tan concluyentes. Alegrías y tristezas no caben en la misma copa. No se puede tomar
en la misma copa del mismo sabor, distintos sabores. En algún momento se pierde una cosa, con la otra se mezcla. Entonces, es bueno separar las cosas. Si estamos tristes, estar tristes, pero dejar nuestra tristeza ante Dios. Y si estamos alegres, estar alegres y festejar ante Dios. Pero hay que entregar la tristeza como la alegría. Tristezas viejas y alegrías nuevas. ¿Por qué digo tristezas viejas? Porque los viejos que habían visto el templo, dice que lloraban porque veían el templo y decían, esto no es nada comparado con lo que teníamos. O sea, los que lloraban porque estaban desconformes, pero los que estaban alegres porque estaban satisfechos. Y todos estaban en la misma situación, viendo cómo echaban los cimientos del templo. O sea, unos lloraban porque decía, el templo nunca más será igual. Pero otros lloraban porque decían, al fin vamos a tener templo. O sea, una misma situación producía diferentes reacciones. Por eso dice que después no se distinguían los gritos del que lloraba de tristeza del que lloraba de alegría. Ahora, ¿cuál de los dos es válido? Los dos. Porque si estamos tristes tenemos que volcar nuestra tristeza delante de Dios. Y si estamos alegres tenemos que volcar nuestras alegrías delante de Dios también. Todo tiene que entregarse. En el libro de Apocalipsis tenemos expresadas, por ejemplo, las canciones de los mártires que dicen, Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar para derramar tu juicio y hacer justicia? Pero también tenemos las canciones de la creación, o los cánticos del Cordero que festejan, que celebran todo. Y todo es válido delante de Dios. Pero uno tiene que hacerlo. Podemos empezar llorando y podemos terminar riendo. Pero tenemos que hacerlo. Podemos empezar nuestro momento con Dios llorando de tristeza y terminarlo gozándonos. Y a veces quizás terminaremos llorando. Recuerdo una vez una persona que me llamaron para que vaya a hablar por ella. Y cuando comencé a hablar, que fue en estos días pasados, comencé a hablar, comenzó a llorar y yo me preocupé porque digo, pobre mujer, le va a hacer mal tanto llorar. Y lo llamativo fue que en un momento se me durmió. Y digo, bueno, ahora pasamos al otro lado, se me durmió, ¿qué hago? Y no, era que la familia estaba contenta porque dice, se durmió porque está en paz. Solamente necesitaba esto, derramar su dolor, derramar delante de Dios su tristeza, y ahora como está en paz, duerme. Así que para seguir hablando con ella tuve que esperar como 2 o 3 horas en la madrugada que se despierte y volver a hablar. Y todo es válido delante de Dios. Derramar nuestra tristeza y derramar nuestra alegría, como le pasó a Israel. Dice que se escuchaban los gritos de alegría y los gritos de tristeza, y no se distinguía cuál era cuál. Y los dos estaban bien, los dos eran válidos. Para tener en cuenta entonces, hay que creer en la restauración. Esta gente estuvo 70 años esperando la restauración, algunos 70, otros 50, otros 30, pero era un pueblo que siempre esperaba. Un día vamos a regresar a nuestra tierra, un día vamos a llegar a nuestro lugar. Un día vamos a levantar nuestro templo y vamos a ver la casa de Dios levantada. Un día, y creo que todos nosotros tenemos una lista de cosas que un día esperamos. Un día la familia va a estar de esta manera unida. Un día voy a tener mi casa en las condiciones que hoy no la tengo. Un día mi hogar va a ser diferente. Un día va a ser las cosas diferentes. Un día va a ser restaurado. Ahora, posiblemente no sea restaurado de la misma manera que soñamos o que estaba antes. Pero cuando sea restaurado, hay que festejarlo, hay que celebrarlo. Hay que esperar la restauración. O sea, no basta solamente con decir un día va a ser, sino que confesarla, hablarla, orarla, expresarla en canción, como dice Israel en sus salmos. Enseñarle a los hijos que esto va a ser así. Estaba viendo una
una historia de una familia que se crearon en las peores condiciones de marginalidad, delincuencia, pero la mamá a sus 2 hijos le contaba una historia sobre un papá. Ella le decía: mamá, ¿quién es mi papá? Entonces ella comenzó a contarle una historia sobre cómo era su papá, que su papá era un ser bueno, su papá era un ser muy amable, pero que estaba tan ocupado y tan preocupado por ellos que para que los enemigos no lo dañen, ahora estaba ausente, pero que un día va a volver a buscarlos. Entonces los chicos se dormían pensando: mi papá no viene porque nos está protegiendo. Después le contó que su papá tenía una casa muy linda, diferente a la que ellos tenían. Ellos vivían todos juntos, durmiendo sobre un mismo colchón. Y la mamá les decía: el papá de ustedes tiene una casa con una habitación para cada uno de ustedes y para nosotros. Y tiene un parque enorme donde van a poder jugar sin que los vecinos los reten. Y en el vecindario donde vive su papá no hay tiros. La cuestión es que los chicos crecieron y uno de ellos se dedicó a buscar a su papá. Y lo buscó por tiempo pensando que todo era verdad. Hasta que un día entendió que su mamá deseaba eso para su hijo. Y él comenzó a buscar a Dios. Y comenzó a pedirle: Señor, mi mamá sueña con un papá así para nosotros. Mi mamá sueña con que un día tengamos una familia donde haya una mesa familiar. Mi mamá sueña con una familia que viva en un barrio en paz, donde no haya delincuencia. Mi mamá sueña con una familia donde el papá no sea un golpeador, no sea un vicioso, y que nos dé un bienestar que hoy no tenemos. Y finalmente un día apareció alguien así. No tenía una casa enorme en medio de un bosque como ellos se imaginaban, pero formaron una familia que después juntos sirvieron a Dios y juntos vivieron en paz. Entonces lo que este joven decía es que su mamá todos los días le enseñó a esperar algo. Con el tiempo él se dio cuenta de que lo que él esperaba no existía en el mundo material, pero que él comenzó a clamar a Dios con tanta fuerza, con tanta fe, con tanta determinación, que un día Dios lo escuchó y él decía, en sus palabras, decía: yo no sé si Dios fue conmovido por la lástima o le impactó mi fe, pero lo que sí sé y lo que me importa es que Dios me dio lo que yo esperaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta: esperar la restauración, porque la restauración un día vendrá. Y cuando venga la restauración hay que celebrarla. Hay que celebrarla aunque no sea del color que la esperábamos. Hay que celebrarla aunque no tenga la forma que quisimos que tenga. Hay que celebrarla aunque no venga en el frasco que pensamos que venía. Pero hay que celebrar cuando venga el momento que estamos esperando. Porque un día la restauración vendrá. Así que le animo, si estamos en tiempos contradictorios, adoremos a Dios. Estamos viviendo tiempos nunca pensados, adoremos a Dios. Y también me insto a no soñar con servir a Dios de una manera diferente, sino comenzar a servirle ahora. Y el día que la situación cambie, no cambiar mi servicio a Dios y mi adoración a Dios. Hay gente que dice: yo voy a cantar y voy a llorar todo el día cuando esté. El otro día leía una publicación y comencé leyéndola con alegría, pero después me dio una cosa dentro que era, digo, ¿por qué esta gente espera que termine la pandemia? ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Por qué no lo hicieron antes? Gente tantos años en la fe, ¿por qué antes había que rogarle que sirven a Dios y ahora escriben salmos, parece? Así que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. No esperemos que las cosas cambien, cambiemos nosotros. Y festejemos lo que tenemos, adoremos a Dios por lo que Él ya nos dio. Y vamos a esperar nuevos motivos de adoración. Vamos a orar, que Dios te dé motivos para adorarle, que Dios refresque los motivos que ya tenemos y que podamos servirle a Dios en cualquier circunstancia, que a la larga es lo único que vale, que hagamos y que tiene un valor eterno. Oramos. Señor, te damos gracias
Te doy gracias por la familia en la fe, los amigos que van a ver este video. Te pido, Señor, por tu iglesia en este tiempo. Te pido por tus hijos, los hijos que tienen años y los hijos que nacerán en este tiempo. Levanta, Señor, una generación de gente que te sirva a Dios en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Que te adoren en tiempos contradictorios y te adoren en tiempos favorables. Que se comprometan, que hagan votos que sean firmes. Gente que tenga nostalgia, pero también gente que tenga fe. Gente que tenga entusiasmo por lo que viene, entusiasmo por lo que hay adelante. Te ruego por aquellos que les cuesta mirar para adelante y esperar algo bueno. Señor amado, tú eres el que nos llenas de esperanza en nuestros corazones. Tu palabra dice que el amor produce esperanza. Esperanza, Señor, esperanza te ruego para los corazones de tus hijos. Esperanza de que un día vendrá la restauración, esperanza de que un día estaremos en situaciones distintas. Pero mientras tanto te pido, Señor, que podamos activar nuestra fe, activar nuestro culto a ti, activar nuestro sacrificio, nuestro servicio, activar nuestro compromiso. Bendice a tu iglesia con paz, bendice a tu pueblo, Señor, con seguridad, bendice a las familias con restauración, aquellas familias que hoy sueñan con que un día estén de manera diferente, Señor. Despierta a alguien de esa familia, una sola persona por lo menos que comience a clamar en esa dirección. Que comienza a declarar en las noches, en la soledad, un día mi familia será distinta. Señor, ese padre, esa madre que comiencen a declarar, un día mi economía será distinta. Un día mis hijos serán distintos. Un día el cónyuge será distinto. Que haya esa esperanza, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Saludamos a Fernando Junco desde Corrientes, pastor Fernando Junco, Mari Fernández, desde Cipolletti, Sol y Marce, que Dios te bendiga, Sol y Marce, Amanda, Janet, hermana Alejandra, María Zúñiga, y a todos los amigos y hermanos que no han comentado, pero que después me dicen, pastor, lo estuvimos viendo, que Dios lo bendiga. Que tengan una buena semana, que tengan una semana en paz y que adoremos a Dios en tiempos contradictorios. Será hasta la próxima.